Bienvenidos sean todos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. En este caso estamos en la sección número 3, que corresponde con el video número 5. La pregunta a contestar en esta ocasión es: ¿hay alguna relación entre la reconciliación del pecador con Dios y el nuevo nacimiento? De nuevo la pregunta: ¿hay alguna relación entre la reconciliación del pecador con Dios y el nuevo nacimiento? La pregunta también puede hacerse de otra forma. ¿La reconciliación del pecador con Dios es sinónimo de la conversión o del nuevo nacimiento? ¿Puede hablarse de reconciliación del pecador con Dios sin que se produzca el nuevo nacimiento? ¿O un pecador que no ha nacido de nuevo está reconciliado con Dios? Algunas declaraciones de Elena G. de White que nos orientan al respecto. Leo en este caso de Reflejemos a Jesús, 2 de febrero. Dice así: la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, el cual exclama: Abba, Padre. ¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: ¿abrogamos pues la ley por medio de la fe? No, por cierto. Antes bien hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y San Juan dice también: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Romanos 3:31, 6:2 y Primera de Juan 5:3. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:4. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. Reflejemos a Jesús, 2 de febrero. Esta declaración es muy rica en su contenido en el tema que nos ocupa, porque define lo que ocurre cuando el pecador es reconciliado con Dios, enumerando 8 cosas que se dan en la reconciliación. Número 1, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. 2, el corazón viene a quedar en armonía con la ley de Dios. 3, el pecador ha pasado de la muerte a la vida. 4, el pecador ha pasado de la transgresión a la santidad. 5, el pecador ha pasado de la rebelión a la obediencia y a la lealtad. 6, se ha acabado la antigua vida de separación con Dios.
7. El pecador ha comenzado la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Y 8. Se cumple en el pecador reconciliado la justicia que requiere la ley. Todo esto junto tiene un nombre: nuevo nacimiento, conversión. Siguiente declaración. Dice así: es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado le separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Leímos de El conflicto de los siglos, páginas 520 y 521. La orientación que se desprende de esta declaración en cuanto a que la reconciliación del pecador con Dios no es otra cosa que la conversión, el nuevo nacimiento, es más que abundante. Nótese en primer lugar cómo se describe al hombre antes de la reconciliación con Dios. 1. En desacuerdo con Dios. 2. En desacuerdo con su ley. 3. En desarmonía con la naturaleza. 4. Separado de los principios de la justicia. 5. Separado de su Hacedor. 6. No refleja la imagen divina. 7. Su corazón está en guerra con los principios de la ley de Dios. 8. Está enemistado con Dios. 9. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Luego, obsérvese lo que sucede con él a partir del momento en que es reconciliado con Dios. 1. Restablece la armonía con su Hacedor. 2. Su corazón es renovado por la gracia divina. 3. Recibe nueva vida de lo alto, experimentando así el nuevo nacimiento. De allí que la declaración inicia diciendo: es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios. La reconciliación del hombre con Dios se describe en los escritos de Elena G. de White en términos de un reencuentro entre Dios y el hombre, donde el pecador es elevado a la relación que tenía con Dios antes de la caída. Es así que en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 215, se lee así: el amor de Cristo llega a las mismas profundidades de la miseria y el dolor humanos, o no alcanzaría al mayor pecador. También llega al trono del Eterno, o el hombre no podría ser elevado de su condición degradada, o no se suplirían nuestras necesidades ni se satisfarían nuestros deseos. Cristo ha encabezado el camino de la tierra al cielo. Él forma el lazo de unión entre los dos mundos. Él trae el amor y la condescendencia de Dios al hombre y eleva al ser humano mediante sus méritos para experimentar la reconciliación con Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es una obra difícil de avanzar, paso a paso, dolorosa y lentamente, hacia adelante y hacia arriba, en el camino de la pureza y la santidad. Pero Cristo ha hecho amplia provisión para
impartir nuevo vigor y fuerza divina a cada paso de avance en la vida divina. En este caso puede verse que los resultados de la reconciliación del hombre con Dios son, entre otros, número 1, la elevación del hombre de su estado de separación con Dios al estado de unión con Dios. Número 2, el inicio de una obra difícil de avanzar paso a paso, pero posible en Cristo. Y número 3, el comienzo de una vida hacia adelante y hacia arriba en el camino de la pureza y la santidad. Toda esta terminología es alusiva a la conversión, al nuevo nacimiento. Que la reconciliación es alusión a la conversión y al nuevo nacimiento puede verse también en el hecho de que, como resultado de la reconciliación, el pecador es sacado, liberado de su condición de rebelión contra su Hacedor. Es por eso que en la Review and Herald del 16 de agosto de 1898, en el párrafo 18, Elena G. de White nos dice: en la obra de la redención, todo el cielo se emplea constantemente. Los ángeles están activamente comprometidos en la ejecución de los planes de Dios para sacar a los hombres de su rebelión y reconciliarlos con Dios. Otra razón por la que la reconciliación del pecador con Dios no puede darse sino a través de la conversión, del nuevo nacimiento, es que la reconciliación solo tiene lugar en la vida de aquellos que participan espiritualmente de la carne y la sangre de Jesús, que como bien sabemos no es otra cosa que el escudriñar sinceramente la palabra de Dios para conocer su voluntad y ejecutarla. Elena G. de White lo expresó así en El Espíritu de Profecía, volumen 2, en inglés, página 288, párrafo 1. Dice: la humanidad alejada de Dios solo puede reconciliarse con Él participando espiritualmente de la carne y de la sangre de su querido Hijo. Otra forma de darse cuenta que la reconciliación del pecador con Dios solo tiene lugar cuando está de por medio el nuevo nacimiento es al mirar que la reconciliación solo se da en aquellos que mueren al yo. En palabras de Elena G. de White, escribiendo a una persona a la que invita a experimentar la reconciliación con Dios, leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 76, párrafo 2, así: ¿por qué no se reconcilia con Dios entonces? Muera al yo y conviértase para que Jesús pueda sanarla. Quiere salvarla si usted le permite hacerlo a su manera. Veamos la siguiente declaración de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 348 en el párrafo 1. Dice así: la rama aparentemente seca, al conectarse con la vid viviente, llega a formar parte de ella. Una fibra tras otra y una vena tras otra vena se van adhiriendo a la vid hasta que su vida y nutrición derivan de la cepa madre. El injerto brota, florece y fructifica. El alma, muerta en sus delitos y pecados, debe experimentar un proceso similar a fin de quedar reconciliada con Dios y participar de la vida y del gozo de Cristo. El hombre finito queda unido con el Dios infinito. Cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo moran en nosotros y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Que la reconciliación con Dios no se da en el impío, que por su rechazo de Cristo permanece separado de Dios, es claro también por el hecho de que a partir del momento en el que se da la reconciliación, Cristo mora en el corazón del reconciliado. De allí que en Alza tus ojos del 27 de octubre leemos así:
Cuando el corazón se reconcilie con el Señor, esta realidad se pondrá de manifiesto en su relación con sus hermanos. Se verá que Cristo está morando en el templo del alma. Esto viene de la carta 10 del 27 de octubre de 1894, escrita a un evangelista en Australia, citada en Alza tus ojos, 27 de octubre. Esta declaración es clave en el tema que nos ocupa. Si observamos bien, veremos que el reconciliado con Dios lo manifiesta en sus acciones con sus semejantes, no solo con Dios. Y esa relación con sus semejantes es el fruto, el resultado de que ahora Cristo mora en su corazón. Una pregunta interesante aquí, desde esta perspectiva. ¿Estaba reconciliado Adolfo Hitler con Dios? Otra evidencia de que la reconciliación del pecador con Dios no ocurre mientras no se dé el nuevo nacimiento es que en la reconciliación el pecador recibe la naturaleza divina que se implanta en él por la obra del Espíritu Santo, a fin de que quede equipado para vivir su nueva vida en Cristo. Es por eso que leemos en la Review and Herald del 28 de enero de 1909, en el párrafo 11, así: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que quien lo aceptara tuviera poder para vivir su vida justa. Cristo demostró que es posible que el hombre se aferre por fe al poder de Dios. Mostró que el pecador, mediante el arrepentimiento y el ejercicio de la fe en la justicia de Cristo, puede reconciliarse con Dios y llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, superando la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Otra declaración que, junto a la anterior, ya miramos desde otra perspectiva, pero ahora desde el marco de la conversión en la temática de la reconciliación, es la siguiente. Está en Señales de los Tiempos, en inglés, agosto 1878, párrafo 12. Dice así: el hombre que ha desfigurado la imagen de Dios en su alma por una vida corrupta, no puede por mero esfuerzo humano efectuar un cambio radical en sí mismo. Debe aceptar las disposiciones del Evangelio, debe reconciliarse con Dios mediante la obediencia a su ley y la fe en Jesucristo. A partir de entonces, su vida debe regirse por un nuevo principio. Mediante el arrepentimiento, la fe y las buenas obras puede desarrollar y perfeccionar un carácter justo y reclamar por los méritos de Cristo los privilegios de los hijos de Dios. Siguiente declaración de Manuscritos Inéditos, en inglés, volumen 18, página 354, párrafo 3. Dice de la siguiente forma: que todos los ángeles le adoren. Todos los comandantes angélicos obedecen el mandato real y digno es el Cordero que fue inmolado y que vive de nuevo como triunfador, resuena y vuelve a resonar por todo el cielo. La innumerable compañía de ángeles se postra ante el Redentor. La petición de Cristo es concedida. La Iglesia es justificada por medio de Él, su representante y cabeza. Aquí el Padre ratifica el contrato, o sea, el pacto. Aquí el Padre ratifica el contrato con su Hijo, de que se reconciliará con los hombres arrepentidos y obedientes, y los acogerá en el favor divino por los méritos de Cristo. De alguna importancia es el recalcar aquí que el reconciliado es solo aquel que se ha arrepentido, con todo lo que eso implica. Pero además se dice de él que a partir de su reconciliación con Dios es obediente al Señor. Y bien sabemos que los únicos que pueden ser obedientes a Dios son los nacidos de nuevo. En esa misma dirección,
es que en manuscritos inéditos, el volumen 19, página 234, párrafo 1, se nos dice: ¿quieres reconciliarte con Dios y obedecer sus mandamientos para ser santificado en cuerpo, alma y espíritu? Has sido comprado con un precio por la muerte del Hijo unigénito de Dios. Concluimos con una declaración que arroja mucha luz en el tema en estudio, pues indica que ser reconciliado con Dios es equivalente a ser revestido de la justicia de Cristo. Y eso solo se da a partir del nuevo nacimiento. En Materiales 1888, página 589, párrafo 1, dice: el que quiera levantarse en su presencia debe primero postrarse al pie de la cruz del Calvario. Entonces los hombres pueden reconciliarse con Dios en Cristo Jesús y ser revestidos de la justicia de Cristo. Bien, es momento para una síntesis de esta sección. Según Elena G. de White, el pecador que es reconciliado con Dios, número 1, queda en armonía con Dios y con su ley. 2, ha pasado de muerte a vida. 3, ha pasado de la transgresión a la santidad. 4, ha pasado de la rebelión a la obediencia. 5, de la antigua vida de separación con Dios ha pasado a su nueva vida de armonía con su Hacedor. 6, inicia una vida basada en la fe y en el amor. 7, en él se cumple la justicia que requiere la ley. 8, su corazón es renovado por la gracia divina. 9, recibe nueva vida de lo alto, experimentando así el nuevo nacimiento. 10, inicia una obra difícil de avanzar, paso a paso, pero posible en Cristo. 11, inicia una vida hacia adelante y hacia arriba en el camino de la pureza y la santidad. 12, es liberado de su condición de rebelión contra Dios. 13, participa espiritualmente de la carne y la sangre del Hijo de Dios. Se deleita en su palabra. 14, ha muerto al yo. 15, ahora vive por principios vivos y permanentes. 16, su reconciliación con Dios se manifiesta en sus actos con sus semejantes. 17, pasa a ser un hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. 18, lo caracteriza la obediencia a Dios y a su palabra. 19, inicia el proceso de la santificación. Y todo esto es posible solo por una razón. Ahora, número 20, Cristo mora en él. Con esto, esperamos haber respondido a la pregunta: ¿qué relación hay entre la reconciliación del pecador con Dios y el nuevo nacimiento? La relación es total. En la próxima sección de esta serie, bajo el tópico lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios, intentaremos contestar la pregunta: ¿qué relación tiene la reconciliación del pecador con Dios con la obra de Cristo como mediador en el santuario celestial? Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.